Jalisco, 1821. La tercera carta fue la que más tiempo le tomó. Elisa Morales estaba sentada en el pequeño escritorio de la casa parroquial, en el cuarto del este, donde el cristal de la ventana se había vuelto lechoso por la escarcha de febrero, y la vela se había consumido más de la mitad sin que ella se diera cuenta. Afuera, el viento se movía por el altiplano como siempre lo hacía en los altos de Jalisco. No de forma dramática, no en ráfagas, sino de manera constante, como si hubiera estado allí desde antes de que los teotihuacanos construyeran sus pirámides, y seguiría allí mucho después de que la última piedra se desmoronara. Había crecido con ese sonido. Ya no la asustaba. A veces era lo único que se sentía honesto. Presionó la punta de la pluma ligeramente contra el borde del tintero. Comenzó, tachó el inicio. Estimado Cabo Vargas, intentó de nuevo. Eso estaba bien. Era correcto. La Sociedad de Correspondencia para el Socorro de los Insurgentes de Jalisco y Zacatecas tenía reglas muy específicas sobre los saludos, que la señora Calderón había detallado en un folleto de considerable extensión. Estimado seguido de rango, seguido de apellido, sin nombres de pila, sin familiaridades, nada que pudiera comprometer la naturaleza caritativa de la empresa. Elisa había estado comprometiendo la naturaleza caritativa de la empresa desde la segunda carta. No podía evitarlo. Nunca había sido particularmente buena en la versión de sí misma que se le exigía interpretar durante el día. La hija callada del cura, la vecina complaciente, la muchacha que no expresaba opiniones sobre el debate del federalismo, o el juicio de los conspiradores, o el precio que el silencio le cobraba a una persona a lo largo de toda una vida. Hacía todo eso diligentemente en las salas de Tepatitlán y en las bancas de la parroquia de San Francisco. Pero en las cartas a un extraño, a un hombre que nunca conocería, que leería sus palabras en algún cuartel o desde el lecho de enfermo donde recuperaba sus fuerzas, era completamente diferente. Era, pensó, ella misma. Empezó a escribir. 4 días después, y a unos 60 kilómetros al norte, en la hacienda de Montebello, en la región fronteriza más allá de Lagos de Moreno, llegó una carta con el correo de la mañana. Luciano Alcocer, quinto duque de Montebello, no tenía la costumbre de abrir su propia correspondencia. A decir verdad, no tenía la costumbre de hacer muchas de las cosas que se suponía que los duques debían hacer. Recibir visitas, asistir a sesiones en la Ciudad de México, mantener el tipo de visibilidad social que su primo Gerardo consideraba tan esencial para el correcto funcionamiento de la aristocracia mexicana. En cambio, tenía la costumbre de sentarse en la biblioteca con la chimenea encendida, un libro abierto y la conciencia plena de que el libro no estaba siendo leído. Su secretario, Jaramillo, dejó el correo sobre el escritorio con un silencio practicado y se retiró. Había 3 cartas, 2 de las cuales eran casi con certeza de Gerardo. Luciano las dejó sin abrir. La tercera era pequeña, escrita en papel sencillo, dirigida al cabo J. Vargas, a cargo de la hacienda de Montebello, Jalisco. La miró fijamente durante un largo momento. Juan Vargas había muerto en la batalla del Monte de las Cruces. Luciano lo sabía con la precisión particular de un hombre que había estado a 1 metro de distancia cuando sucedió. Él mismo había escrito a la Sociedad de Caridad 6 semanas después de regresar a Jalisco, con cuidado, explicando formalmente que el cabo había estado en su regimiento, que su última dirección registrada sería la hacienda de Montebello, donde su madre había servido una vez, que los registros de la Secretaría de Guerra tardaban en actualizarse. Aparentemente, 6 semanas no habían sido suficientes. Debería dejarla a un lado, debería pedirle a Jaramillo que escribiera una corrección. Debería.
Cogió el abrecartas. La caligrafía no se parecía en nada a lo que esperaba. Había esperado que la correspondencia de la caridad se pareciera a los folletos, sincera, uniforme, con un vago aire de catecismo en su alegría. Lo que encontró, en cambio, fue una escritura que se inclinaba muy ligeramente a la izquierda, como si quien escribía estuviera siempre asomándose a algo justo fuera del marco. «Estimado Cabo Vargas», comenzaba, «la sociedad me ha asignado su nombre, lo que quiere decir que no me han asignado tanto su nombre como un número en una lista, que la señora Calderón me asegura que representa a un soldado vivo de algún tipo en algún lugar en las cercanías generales de México». Se detuvo. Leyó esa frase de nuevo. Se supone que debo escribirle noticias alegres y descripciones del campo, porque se piensa que los soldados en el extranjero o convalecientes se beneficiarán de saber que la patria que defendieron sigue aquí y es tolerable y agradable. Haré lo posible por complacer, aunque debo advertirle que encuentro la alegría forzada bastante agotadora y podría caer ocasionalmente en la honestidad. Luciano se quedó muy quieto por un momento. Luego leyó el resto de la carta. Luego la leyó de nuevo. No la dejó a un lado. La casa parroquial de San Juan de los Lagos tenía las dimensiones de una cómoda inconveniencia, lo suficientemente grande como para creerse importante, lo suficientemente pequeña como para que todos en ella supieran lo que los demás estaban haciendo la mayor parte del día. El padre de Elisa, el cura Tomás Morales, ocupaba el estudio, el púlpito y los registros parroquiales en medida más o menos igual, y parecía genuinamente perplejo de que su hija pudiera necesitar otra vida que la que estaba ordenada pulcramente alrededor de estos 3 puntos. No era un hombre cruel. Simplemente tenía el talento particular de los curas para no notar las cosas que no se presentaban como problemas que requirieran las escrituras. «La sociedad ha confirmado tu asignación», dijo en el desayuno una mañana a finales de enero, sin levantar la vista de las cuentas de la sacristía. «Un Cabo Vargas, del batallón de Jalisco. Creo que tu madre habría estado complacida. Fue ella quien primero sugirió que te unieras». «Lo sugirió el año antes de morir, papá, como algo para ocupar mis manos». Pasó una página. Su sabiduría perdura. Prudencia Herrera, que había llegado el día anterior para una visita de 15 días y que en ese momento consumía pan tostado con el entusiasmo concentrado de alguien recién escapada de su propia casa, miró a Elisa a través de la mesa. Su expresión comunicaba, como solían hacerlo las expresiones de Prudencia, párrafos enteros. «Tiene buenas intenciones», decía un párrafo. «Sabes perfectamente a lo que me refiero», respondió Elisa con los ojos. La verdad era que le había complacido unirse, no porque ocupara sus manos. Sus manos rara vez necesitaban ocupación entre las cuentas de la parroquia que llevaba y la traducción de un texto de Cicerón que había estado intentando en la parte de atrás de su diario de naturaleza, sino porque le permitía algo más raro que la ocupación. Le permitía hablar. Había compuesto la primera carta en una tarde y se había sorprendido a sí misma con la urgencia de la misma. Salió de ella de una manera que la conversación educada nunca lo hacía, como si la ficción de un destinatario que nunca conocería su rostro liberara alguna constricción en su pecho que había llevado tanto tiempo que había dejado de notar su peso. Prudencia la había leído, o la mayor parte, y luego la dejó con la expresión de alguien que accidentalmente había leído el diario de otra persona. «Elisa», dijo con cuidado, «le has hablado sobre la cuestión de la reforma. Lo he mencionado. Le has dicho que encuentras la posición del obispo de Guadalajara intelectualmente inconsistente. Lo he sugerido con tacto. Le has contado la vez que discutiste con el señor Santillán en el círculo de lectura y se puso de un color tal
que temiste por su salud. Esa historia es entretenida y es probable que la disfrute. Dobló la carta. Es un soldado, Pruden. Le han disparado. Mis opiniones sobre la reforma del Congreso difícilmente lo van a perturbar. La carta que había escrito esa primera tarde era esta. En la hacienda de Montebello, Luciano Alcocer leyó esta postdata 3 veces. No debería haber leído nada de ella. Absolutamente debería haber escrito a la sociedad. Tenía la carta medio compuesta en su cabeza. Lamento informar. Archivos de la Secretaría de Guerra. El cabo Vargas murió en servicio. Favor de redirigir. Y entonces algo en la frase, una cosa que simplemente perdura, sin necesidad de justificar su perdurar. Se le metió en el pecho como lo hace el frío, ese segundo sin aliento antes de que se convierta en dolor. Guardó la carta en el cajón. Gerardo Alcocer llegó la semana siguiente sin invitación, que era su talento particular, llegar en el momento equivocado con los modales correctos. Esa combinación particular de cálida familiaridad y observación calculada que Luciano había identificado desde hacía mucho tiempo como el arma preferida de su primo. Gerardo era 7 años más joven, más apuesto de la manera en que lo son los hombres desenvueltos, y había pasado los años de ausencia de Luciano de México, posicionándose muy cuidadosamente en el centro de la red social de los Montebello. «Te ves mejor», dijo Gerardo, acomodándose en la silla frente al escritorio de Luciano, como si lo hubieran invitado a quedarse toda la tarde. «Menos cadavérico». «Gracias. Aunque sigues sin dormir, siempre me doy cuenta». «¿Qué quieres, Gerardo?» Su primo sonrió. No era una sonrisa desagradable. Eso era, a su manera, lo más inquietante de Gerardo, su amabilidad. El baile de Lagos de Moreno en marzo lo organiza doña Beaumont. Ha preguntado específicamente si asistirás, lo que significa que medio estado tiene curiosidad específica por saber si asistirás, lo que significa. Ya sé lo que significa. No puedes esconderte aquí para siempre, Luciano. No me estoy escondiendo. Miró la carta en su mano, la segunda, que había llegado esa mañana y que aún no había guardado. Me estoy recuperando. Gerardo echó un vistazo a la carta. Algo se movió en su expresión, solo brevemente, solo un parpadeo del cálculo bajo la cálida superficie. Por supuesto, dijo amablemente, aunque la recuperación requiere eventualmente volver a la vida. Cuando Gerardo se fue, Luciano se sentó durante mucho tiempo en la biblioteca mientras el fuego se apagaba y la luz se movía por el suelo en pálidas losas de febrero. Tenía 41 años. Tenía una cicatriz de metralla que iba desde su sien izquierda hasta la bisagra de su mandíbula y una más profunda, invisible, en algún lugar de la arquitectura de su pecho, dejada por 5 años de guerra y luego por doña Cecilia del Bosque, quien al verlo a su regreso no encontró al hombre al que se había prometido, sino las consecuencias de un hombre, y decidió que las consecuencias eran más de lo que había contratado. No la culpaba, no exactamente. Lo que sentía más a menudo que culpa era el agotamiento particular de alguien que ha dejado de creer que su propia vida interior es legible para cualquier otra persona. Desdobló la segunda carta. Luciano leyó la carta hasta que se la supo de memoria. En el margen, y no estaba orgulloso de esto, escribió 3 palabras a lápiz. No me importa. La primavera llegó a Jalisco como siempre lo hacía, a regañadientes, con retrocesos, como si la tierra estuviera negociando en lugar de rendirse. En marzo, el padre Morales recibió una carta de la oficina del obispo en Guadalajara ofreciéndole la parroquia de Atotonilco, un puesto más grande que venía con un mejor estipendio y una casa rectoral que no tenía un periódico atascado en el marco de su ventana. «Nos mudamos al norte», anunció su padre en la cena, con el leve placer de un hombre para quien el norte es simplemente una dirección.
Elisa dejó el tenedor. ¿Cuándo? El 1 de abril. El obispo fue muy específico. El párroco actual se retira y necesitan a alguien en el puesto antes de la Pascua. Prudencia, en la mesa para su última noche antes de regresar con su propia familia a Guadalajara, miró a Elisa con la expresión que significaba, bueno, pues. Atotonilco estaba quizás a 20 kilómetros de la hacienda de Montebello. Elisa no lo sabía. No lo sabría hasta que llegara. Luciano se sentó con esta carta durante mucho tiempo. La palabra algún día se le clavó como un anzuelo. Abrió su escritorio, mojó una pluma, escribió con la letra cuidadosa de un hombre que no había escrito personalmente a nadie en 2 años. Estimada señorita Morales. La miró, rasgó la página por la mitad. La casa rectoral de Atotonilco era más antigua que la de San Juan de los Lagos y poseía una dignidad que se expresaba principalmente a través de corrientes de aire. Elisa llegó un jueves lluvioso a principios de abril para descubrir que el párroco anterior había dejado un volumen verdaderamente impresionante de registros parroquiales y un jardín que había hecho sus propios arreglos con el campo circundante. El pueblo era pequeño, un puñado de ranchos de adobe, una iglesia con un arco barroco y una veleta en forma de gallo, y las colinas al norte parecían como si nunca les hubiera gustado especialmente la compañía. «Es gente de ley», dijo el carretero que descargó sus cajas, lo que parecía ser un gran elogio. El domingo, su padre predicó a una pequeña congregación de rostros curtidos por el clima, y Elisa se sentó en la primera banca, interpretando, como de costumbre, el papel de la hija del cura. Atenta, agradable, insignificante. Se había vuelto muy buena en esto. Era una de sus habilidades menos útiles. Después del servicio, los mayordomos de la iglesia, 2 hermanos de apellido Soto, se pararon en la puerta y le contaron a su padre sobre el vecindario. Los ranchos, el camino a Lagos de Moreno, el problema con el drenaje del Campo del Este y finalmente, como siempre sucedía en estas conversaciones, sobre la hacienda de Montebello. «El duque se mantiene apartado», dijo el mayor de los Soto, un hombre cuyo rostro parecía 40 años de viento del norte. «Lo ha hecho desde la guerra. Su primo, don Gerardo, se encarga de la mayor parte del lado social. El duque mismo se detuvo, consideró. Viene a Lagos de Moreno a veces, no se queda para nada, no fomenta las visitas». Una pausa que llevaba consigo varias cosas no dichas. «Regresó muy mal, con la cicatriz y todo. Algunos dicen que todavía no anda bien de la cabeza». Elisa miró hacia el camposanto, donde las viejas lápidas se inclinaban juntas como si compartieran secretos. «Estuvo en el Monte de las Cruces. Dicen que quedó muy malherido». La expresión del mayor de los Soto transmitía que malherido abarcaba más que lo físico. Perdió a la mayor parte de su regimiento, El hombre se detuvo de nuevo. «Es un hombre de buen fondo, en el fondo. Conocí a su padre. Hay bondad en él». Elisa archivó esta palabra como una tarjeta en un catálogo. El baile de Lagos de Moreno, que había sido objeto de considerable preparación y anticipación, tuvo lugar en la 3ª semana de abril en los salones de baile sobre la plaza del mercado, donde 300 velas en 3 candelabros producían tanto calor como un olor a cebo que Elisa asociaría para siempre con la sensación exacta de estar al principio de algo sin saberlo. Asistió con su padre y la señora Sotomayor, quien se había encargado de presentarlos a la sociedad local. La sala estaba llena de la gente del comercio de la lana, los hacendados, un puñado de familias de militares y el comercio general de un estado que se ocupaba de sus propios asuntos y esperaba que los demás hicieran lo mismo. Elisa estaba de pie cerca de la ventana. La música había comenzado
y había rechazado 2 bailes con el pretexto de que aún no conocía a nadie y no se sentía a la altura de la intimidad de un vals con un extraño, cuando un hombre apareció en el espacio a su lado, con la particular brusquedad de alguien que también acababa de rechazar un baile. Era alto, delgado de la manera en que lo son los hombres que se han vuelto delgados en lugar de nacer así. Su levita estaba bien cortada y era vieja, y se mantenía de pie con el tipo de quietud que no es comodidad, sino su prima más exigente, la quietud de un hombre que ha aprendido a sostenerse con cuidado. La cicatriz iba desde su sien izquierda hasta la bisagra de su mandíbula. Ella la miró, no por mucho tiempo, no groseramente, sino con la honesta curiosidad que generalmente intentaba suprimir en público. Él la sorprendió mirando. «Es una vista notable», dijo ella antes de poder detenerse, gesticulando hacia la sala para indicar que se refería a la sala y no a su rostro, que era obviamente lo que ambos sabían que había estado mirando. Su expresión no cambió exactamente, pero algo se movió en ella. «Los salones de baile de Lagos de Moreno», dijo. Su voz era baja y seca, la voz de un hombre que elige las palabras con el cuidado de alguien que no tiene muchas de sobra. Una vista celebrada en poesía y canción, y sin embargo poco discutida en la literatura geográfica. Un descuido. La miró por primera vez con algo parecido a la atención. «Usted no es de Lagos de Moreno». «Soy recién llegada de San Juan de los Lagos. Mi padre ha tomado la parroquia de Atotonilco, el padre Morales. ¿Lo conoce?» «Sé de él». Se volvió de nuevo hacia la sala y ella tuvo la clara sensación de que se trataba de una redirección practicada, el desvío deliberado de la atención de cualquier cosa personal. La parroquia estuvo vacante 2 años. La gente se alegró del nombramiento. Ella consideró presionar. Decidió no hacerlo. «No creo que nos hayan presentado», dijo. Él guardó silencio por un momento. Ella pensó brevemente que estaba sopesando algo. «Alcocer», dijo, y no ofreció nada más. No era, como establecería más tarde, una mentira. Era simplemente el apellido de un hombre que también era duque y había elegido, por razones que no entendería hasta más tarde, no mencionar la segunda parte. Hablaron durante otros 20 minutos sobre el Estado, sobre el acueducto colonial. Él lo conocía bien, lo había recorrido en secciones. Y cuando ella mencionó su carta a un soldado sobre la perdurabilidad del acueducto, él se quedó muy quieto por un momento, lo que ella atribuyó a una reserva general. «¿Usted escribe cartas?», preguntó él. No fue casual la pregunta. Tenía alguna textura debajo que no pudo identificar. «Me escribo con un soldado a través de la Sociedad de Socorro de Jalisco, un cabo Vargas». Observó su rostro. No le dio nada. «Aunque no ha respondido, así que quizás escribirse es la palabra equivocada. Yo escribo, él recibe», dijo el señor Alcocer. «¿Encuentra útil la escritura de cartas como forma?» «Encuentro que...» Se detuvo. Comenzó de otra manera. «Creo que algunas personas pueden hablar en papel de maneras que no pueden lograr en salones. Parece una facultad útil». «Lo es». Ella lo miró de reojo. «Aunque sospecho que usted no hace mucho uso de ella». Algo cruzó su rostro entonces. No diversión exactamente, sino el fantasma de ella, algo que una vez había sido diversión, recuperado con cautela. «No», dijo, «hasta hace poco». Se enteró de quién era en el camino a casa gracias a la señora Soto, quien parecía creer que esta era información ya poseída. «Ah, entonces estuvo hablando con el duque. Es sorprendente, no suele detenerse a conversar. Su primo Gerardo habla por los dos generalmente». Elisa se sentó en el carruaje e intentó reorganizar la conversación a la luz de esta nueva información. El duque de Montebello no lo había dicho.
Le había hablado de cartas y acueductos coloniales y las deficiencias generales de la literatura geográfica, y él había sido, pensó, bastante interesante. Descubrió que estaba molesta con él por no haberlo dicho. También encontró, debajo de la molestia, algo más. Alguna pregunta sobre la calidad de su atención. Hasta hace poco, había dicho. Miró por la ventana del carruaje las formas oscuras de las colinas e intentó no preguntarse qué había querido decir. Le escribió a la señora Calderón a la mañana siguiente. La primera carta que compuso en su papel de Cabo Vargas, es decir, la compuso con el horror particular de alguien que comete un error, que no puede encontrar una razón para dejar de cometer. No podía dejar que continuara. Había leído 5, no, 3. Había leído 3 cartas que no pertenecían a nadie, y había conocido a la mujer que las había escrito, y no se parecía en nada a lo que había esperado de la hija de un cura, y en todo a lo que había esperado de esta hija de cura, lo cual era una distinción que encontraba incómodamente significativa. Le escribió a la señora Calderón, explicando que el cabo Vargas había sido gravemente herido, esto era cierto, y que en la actualidad no podía recibir correspondencia, y que quizás la escritora de cartas debería ser reasignada a otra persona. La señora Calderón respondió 3 días después, agradeciéndole calurosamente su preocupación por el cabo e informándole que había hablado con la señorita Morales, quien había dicho que preferiría mucho continuar con la misma asignación. Se quedó mirando el techo durante mucho tiempo. La 4ª carta llegó la semana siguiente. Luciano leyó esta carta de pie junto a su escritorio porque no había pensado en sentarse. Ella lo encontraba interesante, quería volver a hablar con él. Se lo había escrito a él, al cabo, al fantasma del cabo, al canal vacío en el que se había estado vertiendo durante 3 meses, sin saber que él y él eran la misma persona, usando 2 disfraces diferentes. Se sentó. Hay algo en él que no desea ser manejado. Esto era, se presionó 2 dedos en el puente de la nariz. Esto era, pensó, la descripción más precisa de sí mismo que había encontrado en 6 años, y había sido ofrecida sin malicia, como algo para ser entendido en lugar de condenado. Sacó una hoja de papel. Escribió, «Estimada señorita Morales», y esta vez no se detuvo. Visitó la casa rectoral un jueves por la tarde de abril, llegando a caballo, sin anunciarse, y luego quedándose en el camino durante 2 minutos completos, preguntándose si estaba cometiendo un error catastrófico. Sospechaba que estaba cometiendo un error catastrófico. Tocó. Elisa abrió la puerta ella misma, algo que medio esperaba, y se quedó por un momento con una mancha de tinta en su muñeca izquierda y una expresión de genuina sorpresa que cambió en el espacio de una respiración a algo más cauteloso. «Su excelencia», dijo. Estaba caminando. Había cabalgado 40 minutos. Era consciente de que esto no era un paseo. Pensé, ¿su padre? Debería presentar mis respetos al nuevo titular. Mi padre está en la iglesia supervisando la remoción de una banca. Ella lo miró. ¿Podría enviar a alguien o...? Una pausa. ¿Le gustaría pasar? El estudio al que lo condujo era pequeño y cálido y poseía esa cualidad particular que tienen algunas habitaciones cuando la persona que las habita las ha marcado sin intención con su propio carácter. Libros por todas partes, no decorativamente, sino operativamente, erizados de marcadores de papel y abiertos boca abajo de maneras que habrían hecho que cualquier bibliotecario se estremeciera. Un diario de naturaleza sobre el escritorio, un tintero que no había sido tapado. En el alféizar de la ventana, un solo tallo seco de algo morado grisáceo, lavanda, pensó, en una maceta desportillada. Estaba trabajando, dijo, traduciendo técnicamente.
Ella señaló la silla frente al escritorio, y él se sentó y ella se sentó, y por un momento ninguno de los dos habló. —¿Cicerón? —preguntó él. Algo en la expresión de ella cambió muy sutilmente. —Ad Atticum. ¿Las conoce? Las leí en el seminario de Guadalajara. De hecho, las había leído 3 veces en diferentes décadas. ¿El Cicerón privado? Sí. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Es tan diferente en las cartas que en los discursos. Tan humano. Se preocupa y se queja y ama a su hija desesperadamente. La escritura formal es brillante, no quiero disminuirla, pero las cartas son verdaderas. Se sienten como un hombre agarrando el brazo de alguien y diciendo, tienes que oír esto, algo que no podía decir en el pleno del Senado, porque el Senado quería la actuación, dijo Luciano, no al hombre. Ella lo miró con la franqueza que había notado por primera vez en el baile, esa mirada firme y sin disculpas, como si estuviera leyendo algo en él y no se avergonzara de ser sorprendida. Sí, exactamente. Y luego en voz baja, ¿es por eso que no dijo que era el duque cuando hablamos en el baile? Había estado esperando esto, en parte. Se miró las manos, enguantadas como siempre. La izquierda cubría una cicatriz en la palma de la batalla del Monte de las Cruces que había dejado de poder mirar. La gente es diferente cuando lo sabe. Se vuelven controlados, cuidadosos. Hizo una pausa. Usted no fue cuidadosa. ¿Lo ofendí? Fue honesta. Levantó la vista. Fue notable. El silencio cayó entre ellos, del tipo cómodo, no del tipo actuado, lo que los sorprendió a ambos. Pensó, por igual. El duque ha sido bueno con la iglesia, dijo ella después de un momento, y su expresión transmitió perfectamente que era consciente de la extrañeza de hablar de él en tercera persona mientras estaba en la habitación. Los Soto me dijeron que la hacienda de Montebello financia 3 de las escuelas locales. Fue iniciativa de mi madre. Simplemente la he continuado. Dice simplemente, como si continuar las cosas fuera fácil. No tuvo respuesta para esto. Ella pareció entender que no la tenía, porque lo dejó estar. Comenzó a visitar la casa rectoral con una regularidad que no podía describirse de manera justa como incidental. Los jueves generalmente, a veces los martes si algo, un asunto de la hacienda, una pregunta, una excusa que inventaba mal y ella aceptaba con gracia, lo llevaba hacia el pueblo. Su padre solía estar en otro lugar. Elisa siempre estaba en su escritorio, o en el jardín, o regresando de los cerros con lodo en el dobladillo, y una mirada afilada por el viento que sugería que había estado discutiendo con las colinas, y sentía que había hecho algún progreso. Hablaban de todo, y por algún acuerdo mutuo que ninguno de los dos nombró, de nada en absoluto. Hablaban de historia prehispánica y de la cuestión de la reforma, y de la calidad particular de la luz en las colinas del Bajío al atardecer. Hablaban de cómo había sido la guerra en términos que él podía manejar, no los detalles, no las cosas que lo despertaban a las 3 de la mañana con el corazón golpeando contra la jaula de sus costillas, sino la forma de la misma, la manera en que había reorganizado el mundo. Ella escuchaba estas cosas con la misma calidad de atención que había mostrado en el baile, esa cualidad que sugería que escuchar era el punto. No le dijo que tenía sus cartas. Se dijo a sí mismo, con convicción decreciente, que lo haría pronto, cuando se presentara el momento adecuado. Cuando le escribí de nuevo a mi soldado, dijo una tarde sin levantar la vista de la lavanda que estaba prensando en su diario. Le conté sobre los cerros, sobre el acueducto colonial. Un silencio. No sé si las lee, dijo. La señora Calderón dice que se está recuperando bien, pero no ha tenido noticias de él directamente. He empezado a preguntarme si todo el asunto es... Prensó la flor. Bueno,
Quizás no importa si las lee. Quizás escribir es lo importante. Luciano estudió sus propias manos. Creo que las lee, dijo con mucho cuidado. Ella levantó la vista. Es decir, imagino que sí. Él desvió la mirada. Por lo que ha descrito parecen dignas de ser leídas. Ella lo consideró por un momento de esa manera que tenía, no sospechosa, sino minuciosa. Habla de él como si lo conociera. No lo conozco. Cada palabra era cierta en un sentido técnico y profundamente inadecuado. Sé de él. Los registros de los Vargas de Montebello tienen alguna información. Esto era una mentira por la que se odiaba a sí mismo, y que sin embargo fue lo que salió de su boca mientras ella lo miraba. Era un buen soldado. Era, dijo ella. Él no dijo nada. Se había metido en esto y ahora no podía salir sin empeorarlo. Era, repitió ella más bajo, y luego, ya veo. La luz de la tarde había adquirido ese particular dorado de Jalisco que sugería que venía lluvia del norte. Cerró su diario. Él la observó procesar esto de la manera en que procesaba la mayoría de la información difícil, internamente, con considerable compostura. La compostura de alguien que ha aprendido que los sentimientos requieren tiempo para aclararse antes de volverse decibles. Entonces he estado escribiendo a un fantasma, dijo finalmente, no como una pregunta. En cierto modo, y las cartas simplemente iban a la hacienda de Montebello porque era su última dirección conocida. Sí, y fueron... Se detuvo. ¿Fueron guardadas o...? No respondió lo suficientemente rápido. En el silencio, ella lo miró. El momento se desarrolló lentamente, que era el peor tipo de desarrollo. Él observó su rostro moverse a través de la secuencia. Confusión, reexamen, el retroceso a través de semanas de memoria para localizar cada pausa extraña, cada respuesta demasiado precisa y llegar con la precisión particular de una mujer inteligente que acaba de ver todo el patrón de una vez a la comprensión. Usted las leyó, dijo. Elisa, todas. El aire entre ellos había cambiado de calidad. Se había convertido en algo que presionaba. Debería haber escrito de inmediato, dijo. Tenía la intención, llegó la primera carta, debería haberla redirigido. Empecé a escribir. Yo... Se detuvo. Leí la primera y no pude parar. Las guardé todas. Las tengo en el cajón de mi escritorio en la biblioteca, y he leído cada una de ellas más veces de las que puedo contar. Y he sido durante 3 meses un hombre enamorándose de una voz en papel, y hace 2 semanas conocí a la voz y descubrí que era real, y no pude decírselo porque no podía soportar ver lo que acabo de ver en su rostro. No dijo nada de esto, dijo, lo siento. Ella se levantó, se movió hacia la ventana, de espaldas a él, y él pudo ver en la postura de sus hombros la tensión particular de alguien que se mantiene muy quieto porque moverse sería romperse. Escribí cosas, dijo a la ventana, que no he dicho en voz alta a nadie, que no he... Una respiración. Fui honesta en esas cartas de una manera que no lo soy en los salones, de la manera que usted describió al Cicerón privado. Se rió, un sonido agudo y breve sin mucho humor. Estaba actuando para usted y no lo sabía. No estaba actuando. La urgencia en su voz lo sorprendió. Todo lo que escribió no era una actuación. No lo era. Era lo más verdadero. Usted no es la audiencia que elegí. Esto aterrizó precisamente donde ella quería. Lo sintió en el mismo lugar donde había entrado la metralla, solo que más profundo. No, dijo, no lo soy. Ella se dio la vuelta. Sus ojos estaban secos. No estaba llorando, lo que de alguna manera lo hacía más significativo, no menos, y su expresión era la cosa más compleja que jamás había visto en un rostro humano. Dolor e ira, y algo debajo de ambos que era, pensó,
devastadoramente cercano a la pérdida. «Creo que debería irse», dijo. Se fue. Gerardo Alcocer eligió esa misma semana para presentar, a través del abogado de la familia, una petición formal a los fideicomisarios de Montebello, sugiriendo que el quinto duque había, a raíz de sus heridas de guerra, demostrado un patrón de retraimiento social y conducta errática suficiente para justificar una revisión de su capacidad para administrar la hacienda. La petición era cuidadosa, bien redactada y construida sobre 3 años de preparación meticulosa. Era, en resumen, el movimiento que Gerardo había estado posicionando para hacer desde que Luciano regresó del Monte de las Cruces y se negó exhaustivamente a recuperarse según el horario de Gerardo. Luciano recibió la carta del abogado un viernes por la mañana y se sentó con ella durante 1 hora. Luego mandó llamar a sus propios abogados de la Ciudad de México y les dijo que lucharía. No por la hacienda, no había luchado por la hacienda. En las semanas desde que regresó a casa, había considerado la hacienda de Montebello con la indiferencia agotada de un hombre que puede ver que algo es importante sin poder localizar el sentimiento que lo hace importante. Luchó porque Gerardo estaba equivocado sobre él, no equivocado sobre los síntomas, quizás, pero completamente equivocado sobre lo que significaban. El retraimiento no era incapacidad, el silencio no era ausencia. Él todavía estaba allí. Había estado leyendo las cartas de otra persona y enamorándose, y dijera lo que se dijera, todavía estaba allí. Fue al acueducto, no a propósito, no al menos conscientemente a propósito. Salió de la casa rectoral un sábado gris por la mañana y se dirigió al norte, como siempre hacía cuando necesitaba pensar, y caminó durante 1 hora y media por el altiplano, hasta que la larga espina de piedra del acueducto apareció en la cresta frente a ella, corriendo de este a oeste en su antigua indiferencia a la dificultad humana. Se sentó en una sección baja de piedra desmoronada y miró el valle de abajo, donde la luz de la mañana se movía en láminas sobre la hierba. Había estado enojada. Todavía estaba enojada. Una ira limpia y honesta que no deseaba abandonar antes de que hubiera hecho su trabajo adecuado. Él había leído sus cartas. Había sabido durante semanas todo lo que ella le había dicho en ese estudio y la había dejado decirlo. Lo había respondido sin decirle que la perdurabilidad del acueducto también lo había conmovido, o que él también traducía cosas en privado para sí mismo, o que era tanto un fantasma para el mundo como el cabo al que ella le había estado escribiendo. La ira no cambiaba el hecho, y aquí estaba lo que lo complicaba, de que ella le había dicho la verdad de todos modos, sin saberlo. Ya se lo había dicho. Las cartas fueron escritas y recibidas y cualquier privacidad que hubiera imaginado ya estaba entregada. Había una cualidad específica de exposición en esto que se sentía diferente a la violación. Más cercano a, buscó la palabra vulnerabilidad, del tipo accidental. El tipo que sucede antes de que puedas decidir si estás dispuesto a arriesgarte. El tipo, pensó, que él debió haber sentido cada vez que entraba en ese estudio y se sentaba frente a ella sabiendo lo que sabía. Presionó las palmas de sus manos contra la fría piedra del acueducto. Era áspera, vieja, real, perduraba. Encuentro esto útil, de la manera en que la inutilidad a veces puede ser útil. Una cosa que simplemente perdura sin necesidad de justificar su perdurar. Se lo había escrito a él y luego lo había conocido, y él se había sentado en su estudio y había escuchado. Y cuando ella dijo que el acueducto perduraba, él se había quedado muy quieto y ella no había entendido por qué hasta ahora. Lo oyó llegar 10 minutos después. Pasos sobre la hierba áspera,
La cadencia particular de alguien que no tiene prisa, pero tampoco es casual al respecto. Decidido, ligeramente tenso. El andar de un hombre que se acerca a algo que no sabe cómo hacer. No se dio la vuelta. Se sentó a su lado en el muro, quizás a 1 metro de donde ella se había colocado, a una distancia que no era ni presuntuosa ni distante. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló, y el viento se movió por el altiplano con su antigua y constante paciencia. «Tengo algo para usted», dijo. Ella lo miró entonces. Sostenía en su mano desnuda, sin guantes, notó, y la cicatriz en su palma era visible, pálida contra la piel fría, y ella no apartó la vista de ella. Un fajo de papeles atados con un trozo de cordel casero. Reconoció la calidad del papel, reconoció la caligrafía, sus cartas, las 5. Debería tenerlas, dijo. Siempre fueron suyas. Las tomó, las puso en su regazo bajo sus manos y sintió el extraño peso doble de ello. El papel que había escrito recibido de vuelta, cambiado por haber sido leído por la persona equivocada, que era en cierto sentido la única posible correcta. «Hay una 6», dijo. Ella lo miró. De su bolsillo de la levita sacó una sola hoja doblada, sellada con cera simple, sin destinatario. La escribí en marzo, después de que llegó su tercera carta. No pude enviarla. La extendió. Nunca la he enviado. No creo que tuviera el derecho. Su mano no estaba del todo firme mientras la tomaba. Rompió el sello, la leyó entera, luego la dobló con gran cuidado y la colocó con las otras. El viento cruzó el altiplano. Debajo de ellos, el valle era de un gris verdoso, la luz moviéndose lentamente sobre él, y el acueducto corría de este a oeste en su larga e imperfecta perdurabilidad. «Debería haberla enviado», dijo ella. «Lo sé. En marzo debería haberla enviado y yo me habría enfurecido». Y luego se detuvo. Y luego, algo. «Creo que tenía miedo», dijo él. Salió con la llaneza de algo dicho precisamente porque es verdad, en lugar de porque es cómodo. «No estoy...» Se detuvo, intentó de otra manera. «He pasado 6 años temiendo que no quede nada en mí que valga la pena, que lo que la guerra se llevó es la parte esencial, que soy la cáscara de algo en una muy buena levita». La miró de reojo. Y luego leí sus cartas. Y hubo un reconocimiento de algo que no sabía que todavía tenía. Ella lo consideró, la cicatriz, la mano desnuda, la cualidad particular de él, contenido con cuidado, como una vez lo había descrito a sí mismo en una carta que él había leído. «Todavía estoy enojada», dijo. «Sí, debería estarlo. Y creo», apretó los labios, «creo que si hubiera sido cualquier otra persona que no fuera usted, si las cartas hubieran ido a otra casa, a un extraño que las leyera como una curiosidad y las perdiera en un cajón, encontraría esto simplemente incorrecto. Pero usted», sacudió la cabeza, «usted las leyó de la manera que yo pretendía, como si importaran». «Importan». «Sí», dijo ella, «importan». Él se volvió hacia ella y ella hacia él, y la distancia entre ellos no era la distancia que había sido. De hecho, no era ningún tipo de distancia en absoluto, sino una elección sobre si ser conocido, que era la cosa más aterradora y necesaria que a cualquiera de los dos se les había ofrecido jamás. «Me gustaría», dijo con mucho cuidado, «ser su ático real, donde sea quien le escribo, y usted sabe quién escribe». Lo miró fijamente. «Si usted quisiera». «Sí», dijo él. Lo dijo de la manera en que lo había escrito en la carta no enviada, sin dudar, como si hubiera estado guardando la palabra lista. Extendió la mano y muy lentamente tomó la de ella.
Su palma estaba cicatrizada y fría por el aire de la mañana y era completamente real, y ella la sostuvo de la manera en que había sostenido las cartas, con cuidado, como si fueran suyas para guardar. «También me gustaría», dijo, «que empezara por contármelo todo. El Monte de las Cruces, el compromiso, los 6 años de biblioteca». Lo miró. «Las cosas que no ha dicho en los salones. Eso es mucho, lo sé». No apartó su mano de la de él. «Tengo una paciencia excelente y no voy a ninguna parte». Debajo de ellos, el valle se iluminaba. La capa de nubes se rompía en el norte para dejar pasar un débil y decidido rayo de luz matutina que cruzaba las colinas con la cualidad particular de algo que ha estado esperando ser dejado pasar durante algún tiempo. El acueducto perduraba. El asunto de Gerardo Alcocer se resolvió con la totalidad satisfactoria de un hombre que ha construido su carrera sobre la ausencia de otra persona, descubriendo que esa persona ha regresado. Los abogados de Luciano de la Ciudad de México llegaron en una semana. La petición fue examinada, desafiada y metódicamente desmantelada por falta de pruebas y un patrón de construcción maliciosa que los abogados expusieron con el placer profesional de hombres que han estado esperando exactamente este encargo. Gerardo, que había esperado la cáscara de un hombre en una biblioteca, se encontró en cambio con un duque que había recordado muy recientemente que todavía era un hombre. Gerardo se retiró a su hacienda en Querétaro. Era, según la mayoría de las versiones, lo suficientemente astuto como para saber cuándo el campo de batalla había cambiado. Elisa se enteró de esto por su padre, quien lo escuchó del mayor de los Soto, quien lo supo por la esposa del administrador de Montebello. «El duque ha despachado a su primo», dijo su padre en la cena, con la leve satisfacción de un hombre que encuentra que la justicia, en general, funciona tolerable y bien. «Entiendo que se le verá más en el estado esta temporada». «Ah, sí», dijo Elisa, que ya lo sabía. «Un buen hombre, creo, en el fondo». Su padre volvió a sus cuentas. Su madre era una mujer excelente. Elisa miró la vela en el centro de la mesa, ardiendo firme y baja, la cera acumulada blanca alrededor de la base, y pensó en todas las cosas que suceden por debajo, en la oscuridad honesta, antes de que estén listas para volverse visibles. Diciembre de 1821. El estudio de la hacienda de Montebello había sido, hasta hacía apenas 6 meses, una habitación que no permitía visitas, permitía a Elisa. Esto era en parte porque en su cuarta visita había reorganizado 3 de los estantes de libros según un sistema que ella sostenía era temáticamente superior al alfabético, y Luciano había discutido esto durante 1 hora y luego había dejado el nuevo arreglo en su lugar. Era en parte porque se había apoderado del escritorio más pequeño en la esquina como su territorio particular, desde el cual realizaba su trabajo de traducción y su correspondencia y las cartas cada vez más extensas que escribía a Prudencia, quien se había casado con un sargento, Tobías Franco, en octubre y estaba manejando la noticia de esto con la alarma exhilarada de alguien que ha logrado lo que quería antes de creer completamente que lo lograría. Y era en parte porque Luciano simplemente había llegado a entender que la habitación era mejor con ella en ella, que la habitación era, en algún sentido significativo, más cuando ella estaba allí, más cálida, más viva, más dispuesta a ser un lugar que una persona podría habitar en lugar de soportar. Estaba en su escritorio un jueves por la mañana de diciembre, con la escarcha haciendo sus patrones en el cristal de la ventana y una vela ardiendo junto a su tintero, cuando comenzó a escribir. La selló. Estaba buscando la arenilla cuando unos pasos sonaron por el pasillo. Sus pasos, sin prisa, el andar cuidadoso y medido que había llegado a conocer tan bien como los latidos de su propio corazón. La puerta se abrió.
Luciano estaba en el umbral con tinta en su propia mano izquierda, lo que significaba que había estado trabajando en los registros de la hacienda y había olvidado su puño, lo que hacía más a menudo de lo que uno esperaría de un duque. Miró la carta sellada en su escritorio, su boca se curvó. No el fantasma de la diversión, la cosa real, cálida y específica, perteneciente a esta habitación y a ella. ¿Es para mí? Eventualmente. Cruzó la habitación, se sentó en la silla frente a su escritorio, su silla en este punto con el reclamo particular de la ocupación habitual, y extendió la mano. Ella le dio la carta. Lo observó leerla. Observó su expresión, hacer lo que hacía cuando algo llegaba al lugar donde había ido la metralla, solo que ahora la expresión no era de dolor, sino su opuesto. Un calor lento y profundo, un asentamiento, como si algo que había estado en suspenso finalmente hubiera encontrado su lugar adecuado. Dobló la carta, la puso con las otras en el cajón de su escritorio al otro lado de la habitación donde las guardaba todas. «Lo sé», dijo en voz baja, «lo que vale». Afuera, el viento de diciembre se movía por el altiplano con su antigua y constante paciencia. El acueducto corría de este a oeste en la cresta, desmoronado y cubierto de liquen y completamente indiferente a los últimos 200 años de esfuerzo humano. Indiferente también a esta particular mañana de jueves, a estas dos personas en esta cálida habitación, a esta vela consumiéndose, a este pequeño y honesto arreglo entre dos personas privadas que habían encontrado, contra considerables probabilidades, a alguien dispuesto a recibir la versión verdadera. Algunas cosas simplemente perduran. El perdurar, había aprendido ella, era el punto.